Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque nuevamente estamos por aquí, porque Él permite que estemos encontrándonos por esta pantallita, porque tengo una palabra que entregarte a tu vida y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome, tomando control de mis labios, que pase ese tizón encendido en mis labios para que sea dirigida la palabra conforme a su Espíritu, en el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el silencio de Dios. Cuando experimentamos el silencio de Dios, las reacciones que nosotros tenemos y podemos tomar malas decisiones o también podemos demostrarle a Dios lealtad en medio del silencio de Él. Y estuvimos hablando de María Magdalena, como María Magdalena estaba desesperada porque realmente no se acordaba que Jesús iba a resucitar el tercer día, porque ya cargaba una palabra, pero más allá de todo eso, es que Jesús tenía rato hablando con ella y ella no se había dado cuenta porque ella estaba desesperada. Pero en medio de ese desespero que ella tenía, pudimos experimentar y ver bíblicamente que ella le demostró a Jesús lealtad, le demostró en ese momento a Jesús que ella fue al lugar correcto, a buscarlo, y que estaba desesperada por su presencia porque ya tenía 3 días sin saber de Jesús. Y en medio de todo eso Jesús la observaba. Y estuvimos hablando sobre el referente cuando Jesús permite hacer silencio, está en el lugar donde nosotros estamos, pero no lo sentimos. Y es importante aprender que cuando Él hace silencio es que está trabajando. Por ejemplo, el silencio que quiero resaltar aquí hoy, primero quiero hablar de Lázaro. Cómo es que Él sabe que su amigo está enfermo, cómo es que Él sabe que Lázaro está enfermo y Él hace silencio. El silencio de Jesús, aún sabiendo que Lázaro estaba empeorando, no se movilizó, no se fue a donde estaba Lázaro, sino que se quedó esperando que Lázaro se muriera. Ese es un silencio que a veces uno experimenta por ser amigo de Dios. Hay personas que dicen, yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser íntimo de Dios, yo quiero que Dios esté en mi vida, como en la vida de fulano, como en la vida de aquel, pero es un precio. Ser amigo de Dios es un precio porque Él te va muchas veces permitir en tu vida momentos de silencio fuertes y de circunstancias difíciles donde Él va a guardarse y va a ser la totalidad del silencio, pero para glorificarse en tu vida. Y yo hablaba esto con una de las chicas y le hacía entender que mientras que Lázaro estaba enfermo, Marta y María desesperada porque Jesús no llegaba, me imagino que en ese momento que le llega la carta, le llega en ese momento la noticia que Lázaro ya está a punto de morir. En ese momento Jesús le habla a sus discípulos, le hace entender lo que está pasando en Lázaro, que eso era para que el Padre se glorificara. Y entonces sus discípulos no les entendieron, pero yo me imagino que en medio de esa enfermedad o en medio de esa circunstancia de valle de sombra de muerte, Lázaro en ese instante y en ese momento, Lázaro diría, ¿dónde está mi amigo? No lo siento, no está cerca. Mira, tengo días que realmente no sé de mi amigo. Y es ahí donde realmente el enemigo a muchos les gana a muchos les gana, ¿cómo es la palabra? A muchos les gana ventaja, porque realmente es cuando el diablo empieza a susurrar, si tú eres amigo de Dios, si tú le sirves a Dios en la iglesia, si tú estás trabajando para Dios y tanto que te desvive de Dios, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué no te ayuda? ¿Y por qué no ha llegado? ¿O por qué no te ha sanado? ¿O por qué no ha restaurado tu matrimonio? ¿O por qué no ha hecho esto con tu hijo? ¿O por qué no ha hecho esto? Y empieza a susurrar y muchos realmente escuchan más la voz del enemigo en lugar de tener la confianza. Lázaro murió, pero Lázaro murió confiado que algo su amigo iba a hacer por él. Porque si tú eres amigo de Dios y tú tienes una fe inquebrantable, una convicción por ese Dios que tú le sirves, tú dices, vas a ser como mi redentor vive y en cualquier momento se me va a manifestar. Y vemos aquí en el momento del silencio que Jesús hace en la familia de Lázaro. En la familia de Lázaro, porque Lázaro muere, pero queda desesperada y queda sin esperanza, desconsolada, en llanto María y Marta. Y cuando él llega, le pregunta que dónde está, dónde lo pusieron, que lo llevara. Y es ahí cuando ellas no tenían solución y no creían en lo que ya Jesús le había dicho.
No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces ahí cuando muchas veces experimentamos ese silencio extraño donde está trabajando, pero de una manera extraña, pero una manera que nosotros no lo vamos a entender. Y es por eso que no podemos cuestionarnos ni movernos en el medio del silencio que Él está haciendo, sino creer, perseverar y tener la fe y la certeza de que algo va a ser, que viene un de repente de Dios. A mí me gustan mucho los de repente de Dios. Esos de repente que uno no se espera un milagro, ese de repente que uno no se espera algo Él glorificándose. A mí me encantan esos de repente. Él a veces me da unos de repente que yo digo, Dios mío, yo no me imaginaba esto, por aquí era, o de esta manera, no lo puedo creer, me sorprende y lloro. Lloro porque yo digo, Dios mío, yo no me imaginaba esto y me pongo a llorar porque me toca mi corazón, me gustan sus de repente, porque realmente se glorifica en medio de una imposibilidad. Siempre se glorifica en algo que yo no me esperaba. Siempre se glorifica en algo que yo no me imaginaba y que yo ni por aquí pensaba, y eso de repente me gusta. Entonces eso fue lo que Él le hizo a María y Marta. Llegó de repente en un momento que para ella ya no eras, ¿para qué vas a venir ya? ¿Para qué? Si ya tú hiciste tanto silencio y ahora ya tiene 4 días allí enterrado, ya está oliendo feo, ya me imagino que ya no vale la pena. Y es ahí donde viene el de repente y él empieza a glorificarse y le dice, sal Lázaro, empieza a hablar. Es cuando escuchamos esa voz en medio de la imposibilidad, donde él guardó silencio, donde no se sentía, donde realmente no aparecía, donde realmente tú dices, bueno, ¿y dónde está Dios? Que esto está hecho un pedazo y yo no siento a Dios por ningún lado. Y él trabajando en silencio. Dejemos que Dios trabaje en silencio y no nos movamos y no nos desesperemos y dejemos que todo esté bajo de sus manos, Él controlándolo. No hay nada en la tierra que Dios no pueda solucionar y controlar. Entonces es importante que así como María Magdalena, así como Lázaro vieron la gloria de Dios en su vida, en medio del silencio, tú también tienes que aprender a manejar, a esperar, y dejar que Dios trabaje en medio del silencio que hace. Recuerda que en el silencio Él te observa mucho. Recuerda que cuando Él realmente estaba guardando silencio era porque necesitaba que Lázaro muriera. ¿Cómo es que Dios va a necesitar que su amigo muera? Sí, necesitaba que su amigo muriera para que las personas que estaban alrededor de Lázaro pudieran en ese momento ver la gloria del Hijo del Hombre. Y una de las cosas que vemos aquí es que Lázaro en ese momento no nada más quería ayudar a Lázaro, a su amigo. Él estaba pensando mucho más allá y más profundo, que eran las personas que estaban alrededor, que veían la imposibilidad de que eso pudiera pasar, para poder ganarse esas almas. Y es importante que nosotros prestemos atención a esta parte, porque yo le decía a una de las chicas, yo le decía, ¿sabes lo más fuerte de todo esto? Es que los planes de Dios son más grandes y más altos, más profundos y más anchos que los de nosotros, porque nosotros pensamos nada más en nosotros. María y Marta estarían pensando nada más en su dolor y en su hermano y en la necesidad como familia, pero Jesús y el Padre estaban pensando, eran las almas que estaban alrededor que iban a venir a convertirse al ver el milagro de Lázaro. Cuando Dios está haciendo silencio, cuando Dios está callado, es cuando más está trabajando a favor de nosotros. Entonces no nos desesperemos cuando Él haga silencio, sino que nos sentamos en ese momento a decir, algo viene un de repente, algo lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Y una de las cosas que me llamaba la atención ayer leyendo la Biblia y experimentando en la escritura, en la vida de Jacob, cómo es que Jacob está en un sitio y él no se ha dado cuenta que Dios está en ese lugar, y que esa tierra que él está pisando y en el lugar y en el ambiente que él está, realmente no pudo sentir la presencia de Dios. Y una de las cosas es que me llama la atención, quise decir, es que
Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. Uno cuando realmente está asustado en las emociones, uno realmente se le hace muy difícil percibir la presencia de Dios porque uno está muy carnal. Por eso es bueno mantenernos bajo control y en silencio para poder percibir lo que quiere el Espíritu Santo. Pero vemos aquí que él estaba huyendo, estaba prácticamente de camino porque salió huyendo de su casa por haberle quitado la primogenitura a Esaú, su hermano, ¿ok? Entonces, mientras que él va en camino, que él va en ese movimiento de huir, Jacob está en un sitio y Jacob no entiende o no percibe la presencia de Dios. No sé si era que Dios estaba haciendo silencio o era que Jacob realmente no percibía la presencia de Dios. Pero muchas veces cuando somos nosotros que no percibimos la presencia de Dios, Él va a tratar de llamar la atención en nosotros. Acuérdate que a María Magdalena Él le dijo, María, o sea, como que me imagino, reacciona, que tengo rato gritándote. Entonces yo me imagino que en ese momento María diría, ay, tiene rato gritándome y yo no me había dado cuenta, que fue cuando le dijo Raboni, maestro. Entonces aquí vamos a ver, es que Él se le revela a Jacob es por un sueño. Y es por eso que muchas veces Dios nos habla a nosotros por sueños, por visiones y revelaciones, para que nos demos cuenta que no estamos solos. Y que realmente Él está en el lugar donde nosotros estamos, o muchas veces Él está guardando silencio, somos nosotros los que estamos alterados y no estamos entendiendo que Él está en ese lugar, ¿ok? Vamos a Génesis 28:10, verso 22. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. Y aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo es que Dios está en un sitio y tú y yo no nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo es que la presencia de Dios está en un lugar y tú y yo no nos vamos a dar cuenta? ¿O era que Jacob realmente estaba muy preocupado, muy cansado y muy ansioso? Tendría sus emociones en ese momento alterado, que no pudo percibir o sentir la presencia en ese lugar, o Dios estaba haciendo silencio y se le revela por sueño. Una de las cosas que vemos aquí es que cuando él despierta, inmediatamente dice, es que este lugar es terrible, este lugar, aquí está Jehová, y se despertó. No, yo puedo decir que Jacob estaba cansado, porque Jacob, mira, lo único que tenía en ese momento era una piedra para arrinconar su cabeza y descansar. ¿Quién puede dormir con un peñón de piedra, o sea, con una roca de piedra aquí? ¿Quién puede dormir? En unas oportunidades, en ciertas oportunidades, hay momentos que nosotros hemos pasado circunstancias o procesos como el de Jacob, donde hemos vivido y experimentado el silencio de Dios de esta manera que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos está acompañando y que Dios está con nosotros. Date cuenta que Jacob estaba prácticamente de camino, estaba como en un viaje, en una trayectoria para poder llegar a la casa correcta de su familiar, para poder tener una casa, un lugar seguro para poder dormir, comer. Pero en ese momento, para él poder llegar a ese lugar, lo único que tenía seguro en ese instante
era una piedra para dormir. Y muchas veces quizás a ti no te ha pasado como Jacob, dormir encima de una piedra que sea tu almohada, pero en el mundo espiritual hemos experimentado noches y días y circunstancias donde lo único que nos queda para arrinconar la cabeza ha sido usar esa piedra dura, esa circunstancia difícil, ese cansancio que lo que quiero es dormir porque estoy cansada y me quiero olvidar de los problemas, o me quiero olvidar de lo que estoy pasando o de lo que estoy experimentando. Yo me imagino que él en ese momento estaría diciendo: ¿por qué mi mamá me permitió de que yo le quitara la primogenitura a mi hermano de esa manera? ¿Por qué lo hice? Quizás estoy arrepentido, quizás no. Una de las cosas que yo digo aquí, sea, como él haya ganado la primogenitura, era su llamado. Era algo que de una u otra manera él tenía que luchar. Y eso nos va a pasar a nosotros. De una u otra manera vamos a tener que luchar por lo que cargamos y por lo que Dios nos ha entregado. Y que no será fácil y que realmente tenemos que perseverar y luchar. Y vamos a experimentar un momento incómodo como el de Jacob, donde realmente nosotros nos vamos a creer que estamos solos y Dios tiene rato con nosotros, observándonos, ayudándonos, y siempre viene con una palabra. Una de las cosas que me gusta aquí, que es que en el sueño Dios se le revela, dándole fuerza, dándole esperanza, revelándole el propósito, revelándole ese llamado más fuerte y haciéndole entender el padre de Abraham, de su abuelo, y el de Isaac, su padre. O sea, que así como estuve con tu abuelo, así estaré como estuve con tu papá, ahora estaré contigo. O sea, le está dando esa esperanza y esa fe y esa convicción de que él resistiera para lo que él realmente estaba luchando y lo que él cargaba. Sí, Jacob lo hizo mal, su mamá también lo hizo mal por llevarlo a robar, sí, pero me llama la atención es la manera de que Dios no viene por el sueño acusándolo y diciéndole: ¿por qué te robaste la primogenitura? Porque al final Dios sabía que eso le pertenecía, eso era a Jacob, porque desde el vientre de su madre venía él peleando lo que le había prometido a su mamá. Entonces Dios va al grano, Dios no viene a acusarlo ni a condenarlo, Dios viene a traerle una palabra, y la palabra que le trae es lo que él cargaba, lo que él realmente necesitaba. Me gusta porque él dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre. Ahí le está diciendo: yo soy el Dios de tu abuelo, el que estuvo con tu abuelo, el que hizo pacto con tu abuelo, el que hizo maravillas con tu abuelo. Y después le dice: el Dios de Isaac. O sea, yo, así como estuve con tu papá, así como tú viste a tu papá, así como viste maravilla, bueno, ahora prepárate porque ahora va a ser contigo. Porque si fue fiel con tu abuelo, con tu papá, ahora seré fiel contigo. Entonces Dios le estaba dando, era fortaleza, ánimo, no lo vino a acusar, sino que se le revela en medio de un silencio que él estaba experimentando, que se creía que él estaba solo. Dice la palabra de Dios: y la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Empieza a entregarle promesa, empieza a entregarle bendiciones a niveles de promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y le hace entender y se lo deja muy claro: yo estoy contigo. Después que le da promesa, después que le proclama todo lo que le va a dar, le dice: yo estoy contigo. O sea, para que a Jacob le quedara claro que no estaba solo, porque Dios estaba dando cuenta que Jacob estaba experimentando un silencio porque se sentía solo en el lugar. Te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Le está dejando claro que así como lo estaba llevando, lo estaba protegiendo, lo estaba cuidando, un día lo iba a regresar, y hasta que no terminara lo que le estaba prometiendo. Porque si hay algo que Dios se propone en nosotros, es terminar lo que comienza. Dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un sueño, una visión, y nos despertamos y tú dices: wow? A mí me ha pasado muchísimas veces en la madrugada. En la madrugada a veces entra la presencia de Dios a mi cuarto de una manera sorprendente, que yo digo: Dios mío, y me paro así
Y es el tiempo de orar, a veces me levanta antes y yo digo, Dios mío, o sea, siento su presencia. Y a veces uno se siente solo, a veces uno siente mucho el silencio de Dios. Uno pasa circunstancias, pasa procesos donde lo que en ese momento abundan son lágrimas corriendo porque ni siquiera palabras tenemos para decirle a Dios. Pero de repente viene Él y te sorprende y se manifiesta y tú dices, wow, Dios estaba aquí, Dios secó mis lágrimas, Dios vio mi dolor, vio mi circunstancia, vio mi necesidad, vio lo que estaba pasando. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Él cuando se despertó, él dijo, Dios, este lugar ciertamente es un lugar muy fuerte porque aquí está Dios. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Porque cuando Dios llega a un lugar, Él se hace notar, se hace sentir, donde nosotros no podemos controlarnos. Porque es muy fuerte su presencia. Eso me ha pasado muchísimas veces. Entonces es bonito saber que en medio del silencio o en medio de lo que nosotros estamos experimentando, que a veces creemos que no tenemos a Dios porque el diablo dice, ya tú, Dios no te quiere, Dios no te habla, Dios esto, que es con sus barbaridades, tonterías, que no tiene otra cosa que ponernos en la cabeza. En ese momento es que Dios viene con su de repente y nos hace entender que no estamos solos, que muchas veces experimentamos el silencio en Dios, pero Dios siempre llegará para sorprendernos. Dice la palabra, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Beel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, de la parte que quiero. Aquí le voy a hablar a la gente pichirre, avaricioso, a los que les gusta robarle a Dios, a los que realmente Dios siempre los bendice, no se acuerdan, a los que tienen todas las bendiciones que Dios le ha dado y nunca se acuerdan del diezmo, de una ofrenda, de una primicia de parte de Dios. ¿Cómo es que este hombre está dándole una promesa a Dios y le está diciendo, si Dios va conmigo en este viaje, me prospera, me ayuda con mi ropa, me ayuda con mi calzado, me ayuda con mi pan, con el sustento, yo le prometo que yo le daré, le apartaré el diezmo, porque el diezmo es el 10%. Dios no te lo pide todo. De lo que Dios te da a ti, porque es que Dios te lo da a ti, Dios realmente no necesita de tu dinero. Antes que tú tengas un trabajo, Dios es el que pone la gracia y el favor para que tú tengas el trabajo. Antes que tú tengas ¿cómo se llama eso? Antes que tú tengas un clientas, si tienes negocio, o que tengas lo que tengas, que es lo que te ingresa, te genera tu dinero. Antes que eso lo tengas, fue Dios el que puso el favor para que tú puedas tenerlo. Es Dios el que todas las mañanas a ti te sopla vida para que tú despiertes y puedas tener buena salud y puedas traer el sustento a tu casa a través de tu trabajo. ¿Cómo es que Dios te da todo eso a ti y a ti no te va a importar y no te gusta o eres pichirre o eres miserable? Y discúlpame la expresión, pero hay personas que son miserables y malagradecidos con Dios. Mira, Dios le da riqueza, le da bendiciones, le da su buena salud, le da su buena comida y aún así esta gente no le pasa por la mente de darle a Dios de lo que Dios primero le dio. Este hombre está diciendo, si Dios me hace todo esto, ¿sabes qué? Yo apartaré mi 10%. ¿Cuánta gente tan irresponsable que pasan los meses, pasan la semana y a ellos no les importa que ellos les estén robando a Dios? Mira, ¿cómo tú puedes decir que la gente le roba a Dios? Bueno, vaya a Malaquía y lea la Biblia y vea cómo se expresa el mismo Dios, donde realmente dice la palabra que el que no diezma le roba a Dios. Entonces esto no es manipulación para que tú vayas a dar un diezmo, porque es que no es que lo des, es el corazón con que lo estás dando. Porque si tú vas a dar algo con lástima, con tristeza
obligado, mejor no lo des, porque Dios no necesita de tu dinero. Dios necesita, es la intención con que tú estás dando el dinero, ¿ok? Entonces es importante que nos levantemos a nosotros a ser lo suficiente responsable y asumir la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? De lo recibido, de lo que Dios me da, yo le daré a Él, para que Él haga conforme a lo que Él desee y Él anhele con lo que yo le voy a entregar de su 10%. Entonces, ¿cómo es que esta persona realmente piensa en Dios, no nada más en Él? Lo que pasa es que hay gente que es tan pichirre y le gusta realmente pensar nada más en ellos y no le gusta pensar en Dios cuando Dios piensa primero en ellos. Y eso es una parte que no me voy a meter porque realmente hay gente que de verdad se pasa. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que Jacob está diciendo aquí sobre referente al diezmo. Entonces, pero como no es el tema, me voy a quedar allí. El silencio, hablemos del silencio, porque vemos aquí que en medio del silencio Dios se le reveló, se le manifestó por medio del sueño. Qué fuerte es que Dios esté en un lugar de nuestra vida, en un sitio donde nosotros nos establezcamos y realmente Dios no tenga que hablar, es por un sueño para que nosotros entendamos que Dios está. Dios no nada más se hace presente por sueño, Dios también se te puede hacer presente de cualquier otra forma y las veces que Él quiera y las veces que Él necesite. Lo importante aquí es que nosotros estemos percibiendo y no nos dejemos llevar por las emociones, por las circunstancias que estamos pasando o experimentando o viviendo, para que realmente nosotros podamos percibir en medio de nuestra quietud la presencia del Espíritu Santo. Pero puede ser que Dios también estaría ahí guardando silencio, observando a Jacob en medio de lo que Jacob estaba haciendo y para dónde iba. Qué fuerte es que nosotros estemos en movimiento, estemos viajando, estemos en un lugar. De hecho, hablaba con una de las muchachas que Dios el año antes pasado me mandó a viajar a un lugar y en medio de ese camino fue muy fuerte todo lo que viví y experimenté y me pasó como Jacob, estaba cansada y sentía que Dios no estaba conmigo. Pero me llegó y después se glorificó. Eso es de repente que Él me hace entender, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Y eso fue lo que Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo. Y es lo que te vengo a decir de parte de Dios, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y quizás has experimentado esa soledad y ese silencio. Levántate a ser una persona realmente agradecida en todo con Dios. A mí me gusta hacerle entender a las personas que uno no puede ser desagradecida con Dios. Si Dios te dio un trabajo, si Dios te dio un negocio, si Dios te dio lo que, honre a Dios con lo que Dios le da, porque al que honra a Dios, Dios siempre lo honra. Pero recuerda que así como Dios da, también quita, y no es una amenaza, sino que muchas veces hay personas que le demuestran a Dios que no estaban preparados para recibir porque realmente fueron mal agradecidos. Entonces después están llorando, mira, las bendiciones se te acaban, el dinero se te va, la casa se te puede caer, el esposo se te puede ir, los hijos se te pueden ir, pero Dios siempre queda, la comida se acaba, pero Dios siempre queda. Así que sea agradecido, sea lo suficiente responsable, lo que le pertenece a Dios, y no sea mezquino con Dios. A Dios no se le mezquina las cosas. Y el día de hoy aquí hablamos sobre referente el silencio que experimentamos muchas veces en medio de la relación que tenemos con Dios, pero Él siempre viene con un de repente para hacernos entender, como se lo hizo entender a Jacob, como se lo hizo entender a Lázaro, a María Marta, como se lo hizo entender a María Magdalena, que Él siempre estará para revelarse en el momento preciso y hacernos entender que nunca estamos solos. Bendiciones.